decidió excarcelar a 17 de los 33 detenidos. ¿Ok? 17. Y mantener presos a los otros 16. Los defensores de los terroristas pidieron libertad y hablaron de arrestos arbitrarios. Mientras el principio de revelación recorre toda la República Argentina, pasa por el Senado, por diputados, por absolutamente todos los sectores, hasta incluso por el Poder Judicial, también se está librando una gran batalla cultural y legal en todo el territorio argentino. Esto se debe a un gran cambio de paradigma, a un gran cambio de jefe de Estado, a que Milei hoy día es quien tiene la presidencia de la nación. Del otro lado se encuentran los mismos de siempre, aquellos que siempre han entorpecido, valga la redundancia, a absolutamente todos los que intentan hacer las cosas bien, por más mínimo que sea. En este caso, de lo que te voy a hablar es de la operación que se está realizando para intentar recapturar el mal. ¿Quién es el mal? Bueno, no te lo pierdas porque no lo vas a poder creer. Leamos esto primero. Se ha dicho varias veces que lo de la otra vez, mientras sucedía la votación por la ley bases en el Senado, se intentó hacer un golpe de Estado en Argentina por un grupo, gran grupo, que mayoritariamente es de características terroristas o con características terroristas. Vamos a llamarlo así por el momento y vamos a irlo discerniendo. Miren, en este artículo de La Derecha Diario habla de, dice, intento de golpe de Estado. El fiscal Stornelli pidió recapturar a casi todos los terroristas que Servini liberó el viernes. Servini era la jueza en esto de que el jueves se habían capturado personas que habían quemado autos, quemado bicicletas, que habían atentado directamente contra la propiedad de todos nosotros, que es nuestro querido territorio argentino, la República en este momento, en ese lugar, en la capital, frente al Congreso, un desastre. Bueno, leyendo un poco esto, la jueza María Servini decidió excarcelar a 17 de los 33 detenidos. ¿Ok? 17. Y mantener presos a los otros 16. Los defensores de los terroristas pidieron libertad y hablaron de arrestos arbitrarios, pero el fiscal insistió con la gravedad de los hechos. En la pantalla pueden ver, por ejemplo, a un sujeto haciendo una caracterización de Anonymous, a alguien con la venia peronista, que creo que estaba haciendo una caracterización de Delía, o al menos así parece, y del otro lado, no sé qué caracterización será, pero también como en un síntoma de festejo frente al Congreso, frente al auto de Cadena 3 que está ahí quemado, destruido, que le ha sido entregado de vuelta al periodista. La Cámara Federal de Buenos Aires será la encargada de decidir sobre los recursos presentados en relación a los incidentes ocurridos la semana pasada cerca del Congreso Nacional durante la discusión en el Senado sobre la ley bases. Las defensas de los 16 detenidos buscan obtener su libertad, mientras que el fiscal, que es Stornelli, ha apelado para que 14 de los 17 excarcelados vuelvan a ser arrestados. Con el reinicio de la actividad judicial tras el fin de semana largo, la Secretaría General de la Cámara Federal procederá a sortear qué sala del tribunal se ocupará del caso. Esto es básicamente ver quién tendrá la competencia en este asunto. La jueza María Servini decidió al final del viernes pasado conceder la excarcelación a 17 terroristas y mantener detenidos a otros 16. Entre los detenidos se encuentran, bueno, ahí dice todos los nombres de las personas, lo pueden ver en pantalla. Las acusaciones incluían desde, y esto es importante, arrojar piedras hasta agredir a la policía o saltar las vallas. En el caso de Valiente se le encontró una granada. Una granada. Aún quedan pendientes el análisis de los teléfonos celulares y otros dispositivos, así como la revisión completa de las grabaciones en video relacionadas con los incidentes. Este grupo de actividades terroristas beneficiados con la excarcelación son, bueno, otros nombres más que el diario los decide poner aquí. Según se informó, el fiscal Stornelli ha solicitado
que 14 de estas 17 personas vuelvan a ser detenidas debido a la gravedad de los hechos bajo investigación y el estado del proceso judicial en curso. ¿Esto por qué es? Se los voy a explicar. Miren, acá hay un tema con la excarcelación. Que los delitos permitan una excarcelación por la pena, a su vez, tiene una contracara. Y esto para que lo entienda todo el mundo. Por favor, compartir. Y ya que están, no olviden dejar el like y suscribirse. Acá lo que sucede es que podría tratarse de sujetos que pueden entorpecer la investigación. Incluso que haya alguna señal de que estos sujetos puedan irse del país para que de alguna manera no solamente entorpezcan, sino que no puedan ser encontrados, es decir, el peligro de fuga. Y eso, básicamente lo que es la palanca que puede utilizar el fiscal para que vuelvan a ser detenidos preventivamente hasta que, lo que bien mencionaba la derecha diario, se realice, que es la investigación de los teléfonos celulares y demás. Porque acá no estamos hablando de un delito laxo, de un delito que no hay delito laxo, pero no importa, vamos a hablarlo así porque es Argentina y esto es cine. No estamos hablando de un delito que no, bueno, qué sé yo, quemaron el pastito ahí a un costado, quemaron una goma. Estamos hablando primero que es un atentado terrible contra la propiedad y que puso en peligro a un montón de personas, comerciantes, a senadores, a ellos mismos, a la vida de los que estaban ahí también manifestándose. Y había una granada, ¿entiendes? O sea, tratemos de dimensionarlo porque a veces como que pasa en la lectura, ¿no? Había una granada, o sea, es una locura. De hecho, acá habla que, por ejemplo, miren, los disturbios tuvieron lugar el miércoles durante el debate en el Senado sobre la ley bases. A lo largo del día, los 33 arrestados en total quedaron bajo la jurisdicción de la justicia federal. El fiscal ha decidido investigarlo a todos los sospechosos por una serie de delitos graves, ¿ok? Incluyendo, reitero lo que dije hace un rato, pero esta es la fuente: lesiones, daño simple o agravado, incendio o estrago en nuestra sociedad con los bienes que nosotros mantenemos con los impuestos, intimidación pública, que a mí realmente de todo lo que estoy leyendo yo no soy juez, pero la realidad es que yo no sé qué duda puede tener la jueza en ese sentido. Incitación a la violencia colectiva contra las instituciones. Esto hay que probarlo muchísimo más, pero bueno, realmente creo que la incitación es difícil de probar. Es difícil de probar la incitación, debo decir, pero acá no sé qué tan difícil va a resultar realmente. Así como organización o pertenencia a grupos que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Está hablando básicamente de terrorismo cuando dice esto. Además se menciona la posible aplicación del artículo 41. Esto es como el punto de inflexión y por eso es que dije que estos grupos tienen de alguna manera, o prefiero decirlo así, para ser cauteloso, aunque quisiera decir lo contrario realmente, pero debo ser cauteloso en aras a mi profesión y a que ustedes se informen bien, que tuvieron acciones terroristas. El artículo 41 quinques del Código Penal es el que contempla justamente estas acciones terroristas. Lo cual, de alguna manera, que parece una idiotez lo que voy a decir, pero que el grupo tenga características de terrorismo no hace que para la ley, hasta que lo determine un juez, sea explícitamente un grupo dedicado al terrorismo. Ahora, no queda dudas que un grupo de personas le quisieron hacer un golpe de Estado a un presidente, que utilizaron amenazas, que hubo una hostigación o por así decirlo, un daño tremendo en toda la zona, y le sumamos el hecho a que existía una granada. Y lo voy a reiterar, una granada que pudo haber puesto, o pudo haber matado, mejor dicho, a una cantidad muy grande, o una sola persona lo pudo haber matado o lesionado gravemente de por vida. Entonces, el kirchnerismo salió a bancar a esta gente. Hay personas que están defendiendo estas acciones, independientemente de las ideas que tenga la izquierda, el comunismo, el peronismo, el kirchnerismo, el socialismo, lo que ustedes quieran.
bajo ningún punto de vista se puede salir a defender a personas que van contra la vida de otras. Ni siquiera les estoy hablando, es recontra liberal, pero ni siquiera les estoy hablando desde el sentido de decir, bueno, vamos a respetar digamos, la definición de liberalismo, del respeto a la vida, la propiedad y la libertad, que es excelente. Te lo estoy hablando del sentido común. Si vos ves que tu vecino todos los días sale con una granada en la mano y tira piedras, en algún momento vas a decir, en vez de tirar la piedra, tira la granada. ¿Y vos todos los días te vas a sentar a tomar mate con ese vecino? Bueno, si lo haces es porque probablemente tengas negocios con ese vecino y en algún momento que tire la granada te pueda resultar beneficioso. Eso es lo mismo que está pasando con el kirchnerismo hoy en día. Y eso es lo que hay que entender. Pero vamos a seguir leyendo un poco más. Ante la gravedad de los hechos y considerando el estado inicial de la investigación, así como la gran cantidad de diligencias en curso para determinar los roles de los involucrados y posibles conexiones entre ellos, además de no advertirse otras medidas cautelares menos severas que puedan permitir avanzar adecuadamente en la investigación, solicitaré a vuestra señoría que se ordene la prisión preventiva. Esto es lo que dijo el fiscal, que es el que va contra estas características, estas acciones que cometen estos sujetos pasibles de ser imputados y bajo prisión preventiva, porque es una locura que esté libre cierta cantidad de personas que revisten esta condición violenta contra todos nosotros. Porque no es que son violentos solo en una marcha, son violentos en todos los ámbitos de la vida. Imagínense estas personas debatiendo políticamente en una unidad básica. No solamente pondrían en riesgo a quien opine diferente, sino hasta el que opine igual, porque les pinta y les pinta. Además, sumado a evidencia empírica del consumo de estupefacientes terribles que hay en estas manifestaciones. Continúa la nota diciendo, mientras tanto, diversas organizaciones y familiares de los delincuentes detenidos han convocado conferencias de prensa. Cuando le digo que esto es Argentina y que esto es cine, no jodo. Para exigir la liberación de aquellos que aún están bajo custodia. Se han mencionado detenciones arbitrarias y abusivas, así como críticas sobre la falta de conexión entre los detenidos y la supuesta criminalización de la protesta. Dicen, todo es injusto, no hay pruebas contundentes, declaran los familiares de los terroristas arrestados, dice la nota. Miren, los familiares, primero si a alguno se le está cruzando por la cabeza de que sean cómplices, no va a aplicar, eso en la ley no va a pasar. El familiar, generalmente hay que ver el grado de consanguinidad, pero que defiende a un tipo de estos no está lejos de ser cómplice. Salvo que haya estado ahí y haya cometido un delito. Ahora, igualmente, acá esto es grave, porque sean 33, sean 16 o sean lo que sean, esto puede tener detrás ¿cómo decirlo para que no suene alarmante y amarillista? Porque yo no soy Feynman. Quiero decirlo tranquilamente, dar la información. Detrás de esto puede haber una gran organización que se dedique exclusivamente a producir en masa golpes de Estado contra Javier Milei. Y que no necesariamente provengan de organizaciones políticas que se gestan ante estos pedidos, sino que provengan hasta de gobernadores. De gobernadores, por ejemplo, de Buenos Aires. Vamos a poner por un ejemplo por poner. No es la primera vez que podría llegar a verse que algún preso esté libre tirando piedras. Y esto que se entienda. No es la primera vez que podríamos llegar a ver algún preso, miren qué locura lo que estoy diciendo, pero no tiene sentido la frase, algún preso tirando piedras libre en estas manifestaciones. ¿Por qué un preso no está preso? Porque está libre tirando piedras. Bueno, lo cierto es que debo decirles cómo funciona la justicia. Estas personas son imputados, no son culpables. Pero tenés una granada, Lucas. Bueno, es un imputado. Y lo que tiene que hacer el juez o la jueza a la que le toque esta cuestión es determinar si esa prueba es verosímil y suficiente para poder condenar. Como lo de Alperovich, que le dieron 16 años. El tema es que garantizar la impunidad se ha vuelto tan simple en Argentina, tanto de los perejiles como de los pesos pesados. Y me dirás, che Lucas, pero Alperovich, mirá que era un peso pesado, le habrán soltado la mano, pero fue preso.
Bueno, a las 9 de la mañana en mi canal, en El Ojo del Poder 2.0, te voy a dar información que nadie te dio. Así que no te lo pierdas, suscríbete a este canal y al otro, con respecto a eso también. Sin embargo, creo yo que acá no hay ningún ser de luz, acá no hay ninguna persona de bien, acá hay un grupo de personas que tienen un fin común, que es no respetar, y ahora sí voy, ni la propiedad, ni la libertad, ni la vida. Y eso debe ser pagado ante la justicia con una pena contundente y justamente con su libertad, porque si no, esto no va a caminar. Y para eso los jueces deben ser ejemplares. Los fiscales deben ser lo más ajustados a derecho, pero con el ímpetu máximo que pueda tener una persona, porque no estamos viviendo tiempos para andar a medias tintas como los radicales. Realmente es momento de que el que las hace, las pague. Y acá las están haciendo demasiado. Y las están pagando pocos. Y no es culpa de Milei que la paguen pocos. De hecho, hay algunos que dicen, no, es culpa de Cunio Libarona. Cunio Libarona tendrá culpa de muchísimas otras cosas, pero de esto no. Acá es el Poder Judicial. Acá es el Poder Judicial. Y esto es un país destruido por el socialismo. Tuvo que ir Bullrich a El Salvador y ver el método Bukele y ver qué se puede aplicar y qué no. Pero realmente estos sujetos, que no sé ya cómo describirlos realmente, creo que no les entra en el pecho la palabra terrorista. Y los que lo defienden, que los entiendo, algunos porque no quieren ver al Pepi preso. Los entiendo. Tienen que entender que hay un cambio de paradigma en donde el que las hace las tiene que pagar. Y el que quiera defender terroristas puede ir a hacerlo a Palestina, a ver cómo le va. Obviamente es ironía, no deseo que lo hagan porque los van a matar. Entonces, la conjetura final de esto sería un poco que hay que cuidarse porque los tiempos son complicados y justamente, miren la gran contradicción, cuando ellos están en el poder, cuando digo ellos, digo los socialistas y los terroristas, cuando ellos están en el poder hay que cuidarse. A pesar de que la inseguridad sea una sensación. Cuando en el poder está una persona que quiere hacer las cosas bien, hay que cuidarse. Siempre hay que cuidarse en Argentina. Y no solamente de estos delincuentes. Hay que cuidarse también de la justicia. Bueno, habrá que poner el ojo en el poder acerca de eso también. Quiero leer un poco tu reflexión acerca de si tienen algún tipo de defensa estas personas o qué debería pasar. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Chau.